Ya estamos de regreso en este Vía Pública, muy noticioso, por supuesto, abocado a lo que fue el retiro del 10%, que ya es una ley de la República que ha sido firmada por el presidente Sebastián Piñera, y en los próximos días ya comenzará a desarrollarse el pago. Recordemos que esto es voluntario además, y si una persona quiere obtener el tercer retiro tiene que hacer el trámite en las respectivas AFP. Quedó mucha agua en el camino, mucho paño que cortar todavía en materia política en el Congreso, pero sobre todo también en el Tribunal Constitucional, que hoy día estuvo como foco de la noticia con muchos periodistas en el frontis de su edificio, entrevistando también a algunos de los ministros que conformaban este tribunal. Vamos a analizar ese tema de inmediato con Gaspar Jenkins. Él es abogado, además investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Gaspar? Un gusto tenerte acá en Vía Pública. Un gusto, Davor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, Gaspar, es analizar un poco lo que fue la decisión del Tribunal Constitucional, pensando en cómo se dieron las cosas hoy día con un contundente 7-3. ¿Es posible pensar o afirmar que los ministros del Tribunal Constitucional fallaron siguiendo lo que había sido la contundencia de la votación en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado? Por ahora es difícil saberlo porque el fallo del día de hoy del Tribunal Constitucional no fue un fallo del fondo, sino que fue más bien un fallo referido a la forma en que se presentó el requerimiento. De hecho, la inadmisibilidad o la causal de no dar a tramitación el requerimiento tiene que ver con, según lo que sabemos por trascendidos y por la declaración que hoy día dio el ministro Aróstica, por la supuesta falta de fundamentación en algunos de los puntos sobre los cuales el gobierno debió haberse hecho cargo al momento de realizar este requerimiento. Entonces, la verdad es que el tribunal hoy día no se pronunció sobre el fondo, no se pronunció sobre la constitucionalidad del proyecto de ley propiamente tal, sino que más bien hizo un cuestionamiento respecto a la forma en que se realizó el requerimiento. Entonces, por lo menos por ahora vamos a quedar un poco con la duda respecto de si el tribunal hubiera, por ejemplo, mantenido la doctrina que asentó en el fallo referido al segundo retiro, en donde el tribunal sí se pronunció sobre el fondo y sí declaró la inconstitucionalidad de ese proyecto. Pero, Gaspar, uno podría pensar que también, de alguna manera, el Tribunal Constitucional le pasa la cuenta al Estado, al gobierno del presidente Piñera, pensando en que en el segundo fallo del segundo 10% decían una de las frases algo así como que le decía al gobierno: urge tomar medidas para ir en apoyo de la población más golpeada por la pandemia. Finalmente, si hoy día hubo tanta contundencia para aprobar o para rechazar la admisibilidad de este requerimiento del gobierno, es que de alguna manera uno puede pensar que el tribunal está evaluando mal la determinación o la recomendación que había hecho hace algunos meses, que el gobierno no hizo la pega finalmente. Uno podría hacer un análisis político respecto del fallo o de la interpretación que puede haber sostenido los ministros al momento de rechazar por forma este requerimiento, pero no debemos olvidar que el tribunal debiera comportarse justamente como un tribunal y por ende resolver de acuerdo a criterios jurídico-políticos, y por eso nosotros debiéramos entender que allí se está ejerciendo un verdadero rol de garante de la Constitución. Entonces, si el fallo o el eventual fallo se pronunciase sobre el fondo y nos permitiese leer que aquí lo que hubo fue más bien una consideración política, en estricto sentido el tribunal no estaría ejerciendo su rol, que es más bien cuidar el texto constitucional. En ese sentido, claro, el tribunal hizo un mensaje, hizo una señal en el fallo del segundo retiro. Sin embargo, la determinación de cómo se lleva a cabo la política pública en el país es algo más bien que depende de justamente las distintas autoridades políticas de nuestro país, del Congreso y del Presidente de la República. El tribunal no podría sustituir la decisión política que puede haber tomado el presidente, que puede haber tomado el Congreso al momento de hacer un control de constitucionalidad. Solamente podría velar que esta política pública sea o no acorde a la Constitución. ¿Qué tan determinante es el fallo que ha tenido hoy día el Tribunal Constitucional, pensando que en paralelo a lo que fallaron hoy los ministros, también llegaron las aseguradoras al Tribunal Constitucional a pedir que se considere una de las cosas que dice el proyecto que ha salido desde el Congreso y que dice lugar con las rentas vitalicias? ¿Puede detenerse de alguna manera el proyecto completo si es que el tribunal comienza a analizar ese punto o no? El proyecto ya fue promulgado, fue tomado razón por la Contraloría General de la República. Por ende, ya hacer un cuestionamiento del proyecto pareciera ser algo bastante difícil antes de que se transforme en una verdadera ley de la República. Es una reforma constitucional, así que se va a transformar en contenido de la Constitución. Entonces, un requerimiento a priori de eso pareciera un poco difícil. Sin embargo, es cierto, el hecho de que no se haya pronunciado sobre el fondo el Tribunal Constitucional dejó abierto este tema, y es un tema complejo porque justamente tiene que ver con derechos fundamentales de
un grupo determinado de la población, la aseguradora, que efectivamente podrían estar viendo afectados su derecho de propiedad al momento de tratar de cumplir la estipulación constitucional que se va a agregar apenas esta ley se transforme en parte de la Constitución, apenas se publique. Eso, sin lugar a dudas, va a significar que de forma posterior, una vez que la ley esté publicada, se tengan que investigar, estudiar distintas acciones que se podrían tratar de emplear para ya sea discutir algún tipo de modificación al texto legislativo, modificaciones tal vez a la forma de aplicarlo, o inclusive podría llegar a generar, si es que pensamos más a largo plazo, en algún tipo de eventualidad internacional de parte del Estado por afectar algún tipo de derecho fundamental garantizado por algún tratado de corte comercial, por ejemplo. Estoy pensando en voz alta. Claro. Gaspar, ¿y qué tan en derecho fue finalmente el fallo que se ha conocido en el día de hoy? 7-3, la votación fue súper contundente en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera, pensando también en que se ponen los argumentos jurídicos, pero también el sentido común. Lo dijo el ministro Aróstica en la mañana, cuando al ingresar al tribunal, mucho antes de fallar, dijo: hay cambios no solo en situaciones fácticas con respecto al segundo retiro, también se han agravado las medidas de salubridad, hay soluciones, leyes y la propia sentencia del TC. De alguna manera él dejó entrever que no le parecían bien cómo se estaban desarrollando las políticas públicas. ¿Puede opinar tanto el Tribunal Constitucional y los ministros que conforman este órgano que quizás para muchos es desconocido, pero es relevante para el funcionamiento de un país? Como organismo, como organización, el tribunal solamente debiese opinar a través de las sentencias y por ende las impresiones del ministro Aróstica debiéramos tomarlas como justamente su opinión personal. ¿Pero los fallos son en evaluación. derecho o también se aplica pensamiento, ideología, como usted lo quiera llamar? Sí, a ver, los jueces, tanto del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de todos los tribunales del país, son personas y evidentemente se ven influenciados por su propia experiencia, sus pensamientos, sus ideologías, y eso no per se es algo malo, digamos. Lo importante es que las sentencias estén bien fundamentadas y en el fundamento, cuando actúa el cuerpo como colectivo, este actúe conforme a derecho. El caso de hoy pareciera ser una actuación conforme a derecho porque justamente hicieron un control respecto de las formas que exige la ley orgánica del Tribunal Constitucional para poder presentar un requerimiento de estas características, y por lo que nos habría adelantado la declaración del ministro Aróstica, no se habría cumplido con uno de estos presupuestos que tiene que ver con la fundamentación del requerimiento. No se cumplió con ese requisito de forma, y eso es justamente un control jurídico, formal pero jurídico, respecto de una imputación, respecto de un requerimiento que realiza una autoridad legitimada para eso. Pero sí, efectivamente, los ministros son personas y evidentemente al momento de resolver, analizan el conflicto jurídico que les queda a su conocimiento de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a lo que ellos consideran adecuado y de la forma en que ellos interpretan la Constitución. Y el tener un tribunal constitucional politizado. Hoy día se decía que María Luisa Abraham, la presidenta, cercana al presidente Sebastián Piñera, trabajó con él en La Moneda. Hay también ex parlamentarios de derecha que integran el Tribunal Constitucional. ¿Esto pasa en todas partes del mundo? ¿Son tan politizados los tribunales constitucionales o de alguna manera esta es una excepción a la regla? La verdad es que no es tan normal. Esto sí podríamos considerarlo como una excepción, pero es un riesgo también que tienen todos los tribunales del mundo porque justamente ellos intervienen en el juego político. No son como los tribunales estrictamente jurídicos que resuelven controversias civiles o penales, que por regla general actúan exclusivamente en ese mundo que es más de leyes, por así decirlo. En este caso, los tribunales constitucionales a nivel mundial intervienen directamente en la elaboración de políticas públicas al momento de controlar las leyes que sustentan esas políticas públicas. Entonces, siempre intervienen y siempre tienen ese riesgo de politización, que acá en Chile se potencia por la forma en que están nombrados los ministros. Nosotros sabemos que los ministros son designados por los poderes del Estado, dos de ellos son poderes exclusivamente políticos, el Congreso y el Presidente de la República, los cuales designan a los ministros del tribunal sin mayor deliberación pública, por decirlo de algún modo, digamos. En el fondo el presidente no nos da muchas razones de por qué eligió a tal o cual persona para ejercer uno de los cargos de ministro, como sí ha tratado de evitar hacerlo la Corte Suprema, que ha tratado de empezar a implementar el sistema de concursos públicos para nombrar, por ejemplo, a los ministros que a ella le toca nombrar, que son 3. El Congreso ha tratado también de hacer un poco esa lógica al servicio del concurso público, pero sigue siendo una institución netamente política donde muchas veces los votos no tienen tanto que ver con argumentos más bien técnicos, sino que tienen que ver más bien con argumentos de carácter político. Pero usted como abogado experto en el tema, ¿coincide hoy con lo que dice la propia presidenta del tribunal de que el TC es hoy una tercera cámara en nuestro país que está por sobre el Congreso, por sobre el Poder Ejecutivo y que finalmente es el que, lo vimos hoy día,
toma decisiones finales y relevantes para las políticas públicas. Bueno, en nuestro sistema ese es el rol del Tribunal Constitucional, velar porque las leyes que vayan a ser publicadas en el país vayan acorde a la Constitución, y si considera que no lo son, pueden frenarlas, pueden dejar en el fondo conculcado el procedimiento, eliminarlo, frustrarlo, y eso claro que tiene un costo político. En el fondo el tribunal es una Pero cámara. es una tercera cámara entonces. No es una tercera cámara porque no delibera, no crea leyes, en el fondo desde esa perspectiva no lo es. Podría hacerlo desde la perspectiva de, como lo hablaba el creador de los tribunales constitucionales, Hans Kelsen, cuando decía que eran una especie de legislador negativo. Solamente pueden borrar, tienen una goma en el fondo, no tienen un lápiz. Y como no tienen un lápiz, claro, es difícil decirle una cámara propiamente tal, porque no pueden impulsar políticas públicas, pero claro, pueden ejercer el control. Ahora, al momento de ejercer el control, eso tiene consecuencias políticas, evidentemente. ¿Y el control que puede ejercer un presidente de la República sobre el Tribunal Constitucional, cuál es? ¿A cuántos miembros atañe? Hoy día vemos que el tribunal tiene 10 miembros, que la presidenta del tribunal es cercana al presidente. En el gobierno pasado de la presidenta Bachelet se decía lo mismo, que el presidente del tribunal era cercano a la presidenta Bachelet. ¿Permanentemente los presidentes tienen mucho control sobre el TC o no? En términos formales, en términos jurídicos, la respuesta debería ser no, pero eso es lo que ocurre frente a la bambalina. Uno no sabe lo que ocurre detrás, evidentemente. La mayoría de los ministros tienen un corazoncito que los vincula con la forma en que se designaron, y eso no es posible de desmentir, ¿cierto? Usted lo ha dicho muy bien. En el fondo, existen algunos ministros que son nombrados. De hecho, los 3 ministros que nombra el presidente de la República fueron nombrados por el presidente Piñera, tanto en su primer periodo como en su segundo periodo. Entonces, es lógico que tengan cierta simpatía, o que el presidente, al momento de nombrarlos, haya considerado que tengan cierta simpatía con su forma de interpretar la Constitución o de interpretar el juego político. Entonces, es posible pensar que tendrían cierta afinidad, a lo menos. Ahora, la forma, si es que se comunican internamente o no, nosotros en un estado serio debiéramos pensar que no, que existe total independencia y que se cumple el deber de no acatar las órdenes de quien lo nombró. Ese es como un principio rector dentro de la justicia constitucional. Pero una cosa es lo que nosotros podemos ver en lo formal, y otra cosa es tal vez lo que ocurre detrás. Yo quiero pensar de buena fe de que no existen llamados por teléfono y que no existen influencias indebidas en los ministros del tribunal. Gaspar, y que se garantice la independencia del órgano. Sí. Y pensando en lo que es la nueva Constitución, que también es un tema que estamos hablando permanentemente, ya que son las elecciones en los próximos 15 días más, en 2 semanas más, ¿el Tribunal Constitucional, tal como lo conocemos, debe mantenerse tal cual en la nueva Constitución, o sería quizás un riesgo para el país, por ejemplo, eliminarlo, como proponen algunos de los candidatos? Aquí hay 2 cosas que a veces se confunden y que es bueno distinguir. Una cosa es la función de control de constitucionalidad de las leyes, y otra cosa es el órgano que ejerce esa función. La función de control de la constitucionalidad pareciera ser ya un poder asentado dentro del sistema mundial. Parece que todos los países tienen un mecanismo para velar porque la Constitución no sea infringida, incluso de carácter jurisdiccional. El órgano que ejerce esa función, por otro lado, sí tiene distintos modelos a nivel mundial. Existen modelos como el norteamericano o el argentino, en donde se descansa esa confianza, se entrega ese deber a la Corte Suprema, por ejemplo. Hay otros países en donde en vez de entregárselo a la Corte Suprema, se le entregan a una sala de la Corte Suprema en específico. Y otros países que tienen este sistema de un órgano autónomo distinto del Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional, que lo tienen países como Alemania o España, por ejemplo. Sin embargo, el hecho de que ese tipo de sistema de función pareciera ser inevitable en un sistema constitucional moderno, no impide que nosotros discutamos sobre cómo configurar el órgano que va a ser a cargo, sea el Poder Judicial o sea el Tribunal Constitucional, en una nueva Constitución. Y de hecho, el año 2019, distintos profesores de varias universidades del país se juntaron a reflexionar sobre posibles mejoras para realizarle al Tribunal Constitucional, para promover una reforma profunda al órgano, y de hecho allí se plantearon modificaciones tanto en la parte orgánica, ya sea cambiar la forma en que se modifican los ministros, cambiar el número de ministros para alcanzar un número impar, cosa de evitar el voto dirimente del presidente en algunos casos más sensibles, e inclusive en algunos casos cambiar algunas potestades o aumentar algunas potestades que en este momento tiene el Senado, como por ejemplo los controles de competencia, que no tiene mucho sentido que las tenga el Senado, pero en el fondo es un tema que está en constante debate, y que es bueno que esté en constante debate, y es muy bueno que la Convención Constitucional, cuando sesione, reflexione sobre este tema, evalúe si ha funcionado bien el Tribunal Constitucional y pueda implementar un sistema de justicia constitucional mucho más ad hoc a nuestros tiempos y a nuestro sistema político.
Gaspar Jenkins, investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por conversar con nosotros hasta ahora, tratar de digerir un poco este tema que para muchos le resulta un poco árido, sobre todo si no se conoce la materia en el fondo, después de un día tan protagónico para este tribunal que es desconocido, pero sumamente importante para el funcionamiento del país, de la República, digámoslo de mejor manera. Gracias, Gaspar. A ti, Davor. Chao, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa muy pequeña, ya volvemos con más acá en Vía Pública, no se vaya.